Bien, continuando con el título 16 de la Constitución analizada, tenemos a la Administración Municipal. ¿Qué nos dice acerca de la Administración Municipal esta Constitución de 1920? Bien, en su artículo 141 nos dice que la ley es la encargada de asignar los lugares en los que se van a establecer las municipalidades, así como también las funciones, las responsabilidades, sus obligaciones, la calidad de sus miembros y el modo de elegirlos. Si bien se estableció la elección municipal de estos municipios, esto no llegó a ponerse en práctica. Más por el contrario, en su lugar se instauraron unas juntas de notables. En cuanto al artículo 142, y hablando acerca de los consejos provinciales, tenemos que se nos señala que estos son autónomos en cuanto a los intereses confiados y el manejo de los mismos, así como también nos dice que los arbitrios deben ser aprobados por el gobierno. Continuando con el título 17 de esta Constitución, tenemos a la fuerza pública. ¿Qué nos dice acerca de la fuerza pública? En el artículo 143 nos dice que el objeto de esta fuerza pública es asegurar los derechos de la nación, tanto en el exterior como el orden en el interior. En su artículo 144 nos dice que la fuerza pública se compone tanto del ejército como de la armada. Y también nos especifica que el número de jefes y de generales se deben fijar por ley. En cuanto al artículo 145 del título 17, nos establece que no se puede disminuir o de otra forma aumentar el número del armado, ya sea del ejército, si no es conforme a ley, y que el reclutamiento que no sea establecido en una ley o por las autoridades competentes es un crimen contra el que lo ordena. Ahora continuaremos con el título 18 que regula en sí el Poder Judicial y su organización. ¿Qué nos dice? Primero nos dice que en la capital de la República siempre va a existir una Corte Suprema. En cuanto a los departamentos y a las provincias, van a existir cortes superiores y juzgados de primera instancia. Pero lo que debe existir en toda población siempre van a ser los juzgados de paz. Estos, tanto Corte Suprema, Cortes Superiores como los juzgados de paz, siempre van a estar bajo el amparo de una ley, de la ley. Y esta va a ser la que va a designar y definir cómo se conforman, sus obligaciones y demás. También nos regula la elección de los vocales y fiscales de la Corte Suprema, así como el rol de la Corte Suprema. ¿Y qué nos dice acerca del rol de la Corte Suprema? Bien, nos dice que ésta se encarga de vigilar los tribunales que se encuentran alrededor de toda la República. Otro punto muy importante también es la publicidad en los juicios. Nos menciona que si bien las conjeturas y los debates se pueden hacer de forma interna, las votaciones siempre se van a hacer a viva voz, en alta voz y... Ahora finalizaremos con el título 19 de esta Constitución, la Constitución de 1920. ¿Y de qué nos habla este título? Este título se enfoca en las disposiciones transitorias. En el artículo 158 vemos que nos habla en sí de que la Constitución puede regir sin necesidad de un juramento. ¿Eso qué quiere decir? Que después de su promulgación, esta Constitución ya puede regir sin necesidad de que haya un juramento posterior. En cuanto a la reforma que se da en el artículo 160 de este último título, tenemos que es algo muy importante y que se debe recalcar. ¿Por qué? Porque la reforma no se está incluyendo en esta Constitución como un título apartado, sino que se da dentro de las disposiciones transitorias. ¿Y qué nos dice acerca de la reforma? Bien, nos dice que se da por Congreso Ordinario, mas este no tendrá efecto, la reforma no va a tener efecto si es que no se ratifica en una legislatura ordinaria. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y de mucha ayuda para el conocimiento del curso en general. Gracias.